Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Juan Guaidó, el venezolano líder opositor, ya rechazó la iniciativa de diálogo promovida por México y por Uruguay y dijo que no participará en diálogos que ayuden a sostener en el poder a violadores de derechos humanos, es decir, a Nicolás Maduro. ¿En qué circunstancia deja esta respuesta a nuestro país? ¿Nos estamos quedando solos? Veamos el contexto. México sostiene su postura llamando al diálogo en Venezuela, pero Juan Guaidó la ha rechazado. México y Uruguay plantearon al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, su propuesta de diálogo. Ambos países también convocaron a una conferencia internacional el próximo 7 de febrero. Aunque Nicolás Maduro aceptó dialogar, Guaidó lo rechazó. Este viernes invitó a México y a Uruguay a sumarse como colaboradores a la exigencia de restituir el orden constitucional para iniciar un gobierno de transición que lleve a un proceso de elecciones libres en Venezuela. Guaidó rechazó participar en conversaciones y negociaciones para mantener a violadores de derechos humanos en el poder. Estados Unidos también rechaza cualquier reunión o cualquier tipo de iniciativa que le permita a Maduro mantenerse en el poder, según la agencia AP. Desde el pasado 23 de enero, cuando Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, México se ha pronunciado por una solución dialogada. La Organización de las Naciones Unidas también ha pedido dialogar y ofreció mediar para encontrar una solución. El organismo también señaló que está preparado para aumentar su ayuda humanitaria a Venezuela, pero necesita el consentimiento del gobierno de Nicolás Maduro, pues el organismo no reconoce a gobiernos ni a mandatarios, prerrogativa que compete únicamente a los Estados miembros. España, Francia, Alemania y Reino Unido dieron a Maduro una semana para convocar a elecciones libres, so pena de reconocer a Guaidó. Maduro de inmediato rechazó el ultimátum. Aunque la Unión Europea no ha reconocido al gobierno de Guaidó, el Parlamento lo hizo este jueves. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, anunció además la creación de un grupo de contacto en el que durante 90 días países europeos y latinoamericanos trabajarán en una salida a la crisis. The purpose of the International Contact Group is clear. As I said, it is enabling Venezuelans to express themselves freely and democratically through the holding of new elections. Por el momento, Nicolás Maduro sigue gobernando con el apoyo de los poderes públicos, el ejército y los gobiernos de Bolivia, Nicaragua, Turquía, Siria, China y Rusia. Punto y contrapunto. Tercer tema de discusión esta noche, que parece más que un tema de política exterior, ya se está convirtiendo en un tema de política interna. Y me refiero al hecho de que hay una clara postura por parte de partidos como Acción Nacional y otra muy distinta por parte de Morena, ¿no? En donde Acción Nacional está demandando que México tenga una postura mucho más contundente, que salga de la ambigüedad, que desconozca el gobierno de Nicolás Maduro, y Morena está abogando por los principios de la política exterior de México, menos el de promoción de derechos humanos, ¿no? Está, digamos, regresando al tema de la doctrina Estrada, acordándonos de no intervención en los asuntos de otros pueblos, resolución pacífica de controversias, y luego de repente por ahí avientan el derechos humanos, pero muy por debajo. ¿Cómo estás viendo el tema tú, Diego? Empezamos contigo. ¿Deberíamos de cambiar ya esta postura de querer ser mediadores, de no querer tomar postura ni por Guaidó ni por Nicolás Maduro? ¿Cómo lo ves? Sin lugar a dudas debemos de tener una postura firme a favor de los derechos humanos, en contra del autoritarismo, de los represores y de estos dictadores que están, como en el caso de Venezuela. Asume el gobierno federal una supuesta postura de no intervención, pero lo cierto es que de facto sí lo está reconociendo a Maduro, lo reconoce como su presidente y desconoce a Guaidó. ¿Qué hace el gobierno mexicano? Invita a Maduro a la toma de protesta de Andrés Manuel. Manda un representante a Venezuela cuando supuestamente ganó Maduro, y sobre todo ahora intenta convocar a un diálogo cuando ya es aliado del actual dictador Maduro. Lo que está sucediendo en Venezuela de verdad que es un caso que no podemos permitirlo como mexicanos. Se trata de que el pueblo está sumergido en la miseria, está pisoteado en sus libertades, no hay libertad de prensa, la gente tiene escasez de recursos, hay un éxodo masivo de venezolanos a otros países, están huyendo realmente de la situación que viven ahí, y es justamente provocado por un sistema político que generó Maduro con el tema de intervención del Poder Judicial, de su Tribunal Superior de Justicia, imponiéndose a la Asamblea Nacional, que es el Parlamento. Imaginemos que en México pasara algo similar, que los ministros de la Corte le quitaran el poder al Congreso y decidieran los ministros de la Corte poner o avalar el gobierno de una supuesta elección. Yo creo que no, que debemos de avanzar por la fortaleza de las instituciones y reconocer el gobierno de Guaidó y que se convoque a elecciones, como es la petición internacional. La Comunidad Europea lo ha dicho, la gran mayoría, si no es que la totalidad de los países están exigiendo eso, que cese este gobierno usurpador de Maduro y que se convoque a nuevas elecciones mientras
tanto Guaidó siga en el Ejecutivo para efecto de convocar a estas elecciones y ya el pueblo libre y soberanamente decida su próximo gobernante. Laura Reina, en la administración de Enrique Peña Nieto, durante una administración priista, también ese principio de la doctrina Estrada y la doctrina Carranza se dejaron un poco de lado, se reinterpretaron para poder tener una participación mucho más activa en el caso de Venezuela y con el Grupo de Lima. ¿Coincides con esta también postura del PAN en este sentido de que México debería continuar en esa misma línea que inició, de hecho, con un gobierno del PRI? Yo más bien creo que ahorita las circunstancias cambiaron. México está en una situación muy complicada, producto de la decisión del canciller, que es esta posición de neutralidad que decía Max Reyes, Maximiliano, el subsecretario, que es México no reconoce ningún gobierno, simplemente tiene una posición neutral, pero esto nos ha dejado solos. Y yo más bien tengo preguntas respecto de las situaciones. ¿Por qué apostar por una política exterior de principios cuando somos testigos de un hecho histórico, ¿no? ¿Cómo van a evitar? El hecho histórico siendo... O sea, el hecho histórico siendo de que todos los países de la región están a favor de Guaidó y hay una posición muy clara respecto de muchos países y México en esta neutralidad, ¿cómo van a manejar como país las consecuencias de esta decisión? O sea, ¿qué están pensando cuando México se quede al final de cuentas solo en esta situación? Y creo que es un momento muy complicado que requiere muy poca ideología, que requiere mucha política y mucho más diplomacia. Entonces, lo que está anunciando la Unión Europea, donde Bolivia y Uruguay ya incluso se están sumando a esta posición, pues deja cada vez a nuestro país en una situación muy complicada que, como había mencionado anteriormente, pues ojalá le salga la apuesta al canciller, porque no solamente tiene implicaciones como país, sino para él como político. ¿Con quién te quedas en esta disputa diplomática, José Luis? Y me encanta además escuchar a legisladores de la Ciudad de México hablando de un tema global, porque esta ciudad es también una ciudad global. ¿Con quién te quedas? A mí me parece que la apuesta por el diálogo es la vía. A mí me parece que la apuesta por lo que recoge nuestra Constitución es la vía. Hay que recordar que el intento golpista de los Estados Unidos en la región ha sido permanente. Lo que sucedió en Honduras, hoy lo padecemos con un éxodo que tiene a miles de personas desplazadas de la violencia, de la pobreza, de una intervención norteamericana en la región que no solucionó ningún conflicto, que 10 años después sigue desplazando a miles y miles de personas. Estamos en una crisis humanitaria, sí, efectivamente, pero por la intervención norteamericana. Yo coincido en que la vía es el diálogo, no veo que esté rebasado. Exhorto a que continúe en esa ruta. Me parece que ese es el posicionamiento correcto del presidente de la República, del canciller. Me parece correcto que nuestro país también retome un esquema de principios de carácter constitucional para poder atender los temas en esa ruta. Circe, ¿con quién te quedas? A ver, vamos a cambiar un poco mejor, a formular otra pregunta. Si la violencia escala en Venezuela, si de repente vemos a Nicolás Maduro utilizando el ejército para reprimir a opositores en las calles, ya ha habido más de 100 muertos, de hecho, desde que se dio la primera marcha opositora, va a haber una segunda marcha mañana, en efecto, el fin de semana allá en Venezuela. Si mañana se reprimen y matan o asesinan a cientos de opositores, ¿México debería cambiar su postura? Mira, creo que la postura de Andrés y del país es bastante clara. Si no queremos que vengan a opinar sobre nuestro país, que haya una postura intervencionista por los Estados Unidos hacia México, necesitamos también respetar la misma autonomía de cada uno de los gobiernos y de cada uno de los pueblos. Es muy gracioso porque me encanta cuando hablan de dictadores, ¿no? Y hace unas semanas en el Congreso yo les leí la definición de democracia, ¿no? Fue debate en el Congreso de la Ciudad de México. Claro que fue debate en el Congreso de la Ciudad de México. Y yo les dije, bueno, cualquiera que se declare demócrata no puede llamar a la violencia en ningún otro país. No puede estar a favor de la violencia en ningún otro país. Tenemos que apostarle al diálogo hasta que éste quede agotado. Pero la situación es que sí decimos que estamos a favor de la democracia, pero claramente estamos en contra del gobierno de Venezuela, estamos en contra del pueblo venezolano que decidió que él quería que fuera su presidente de inicio con el 68%. Y segundo, ¿Qué pasó, mi queridísimo? Porque digo, ¿me va a estar interrumpiendo? Solo levantó la mano, solo estaba pidiendo la mano. Y en segundo, la verdad es que
Sí, o sea, si estamos diciendo que estamos a favor de la democracia, ¿cómo vamos a apostarle a los golpes de Estado? Porque lo que está pasando es un golpe de Estado. Y no es la primera vez que se da. Estamos hablando de Honduras, estamos hablando de Paraguay, estamos hablando de Brasil, que fue parlamentario. O sea, y en Venezuela no es el primero que se da. También hubieron intentos en Bolivia, hubieron intentos en Ecuador. Entonces, o somos demócratas o no lo somos. O estamos a favor de que la gente decida quiénes son sus representantes o no lo estamos. Y es muy sencillo. Hasta ahorita nadie ha decidido en elecciones que el que se está declarando presidente, nada más a mano levantada, bueno, entonces a mano levantada pues decidamos si desaparecemos el PAN o si desaparecemos algún otro partido de oposición, levantemos la mano y veamos, y a partir de eso decimos que es democracia y que es justo y adecuado, porque en ese momento se me ocurrió declarar que así debía de ser la nueva democracia. Me voy a volar un minuto más, te doy 30 segundos de réplica, por favor, y después Laura Reina también levantó la mano. No se trata de una elección legítima, legal, la de Maduro. Sí, ganó con el 68% porque no hubo oposición, no permitieron que participara la oposición no estuvo compitiendo contra Maduro. Y Maduro llega al actual gobierno, pero evidentemente con una elección totalmente ilegal. ¿Qué es lo que pasa? Y no es de que sea mano alzada. Guaidó lo que hace es valer el artículo 333 y 233 de su Constitución venezolana, que dice que el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente del Parlamento, ante estas condiciones, puede asumir la presidencia de manera interina a efecto de convocar elecciones. Si nos decimos demócratas, pugnemos por la democracia y por elecciones. Último comentario. Dos preocupaciones. Uno, el que mencionen el que no están interesados en que otros países opinen respecto de México. Me parece que eso ya no es una realidad en el siglo XXI. Hay muchas personas de diferentes partes del mundo que viven en la ciudad y que tienen voz en este país, y no por opinar respecto de otro país significa que no opinar respecto de otro país significa que no puedan opinar respecto del nuestro. Dos, no es un asunto de blancos y negros. Yo quiero insistir que la posición de nuestro país es muy complicada y que tiene consecuencias. No es democracia o no, es un asunto de cuál es la posición geopolítica de México y las consecuencias de una neutralidad y cómo eso va a afectar nuestras relaciones comerciales con otros países que pueden decidir: si estás con Maduro, no hago negocios contigo. A eso podemos llegar. Bueno, pues nos acabó el tiempo, lamentablemente. Qué bueno que lo estén discutiendo en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Era por un punto de acuerdo? Sí. Sí. ¿Y se emitió el punto de acuerdo? Se rechazó el punto de acuerdo, efectivamente, porque tenía un carácter absolutamente intervencionista. Bueno, ahí se rechazó. Vénganse pronto para seguir hablando de estos temas. Nosotros regresamos después de la pausa para la paparrucha del día.